¿Te gustan las películas musicales? Sí. ¿Qué opinas de Jesus Christ Superstar? Fíjate que me gustó mucho el musical, pero hay una cuestión personal allí. Cuando empezaba yo en el periodismo, la esposa de un primo mío, por la vía de mi padre adoptivo, trabajaba en una revista que se llamaba Sonido, una revista musical. Y entonces pues, me abrieron la puerta. Lo primero que hicieron fue que venía un tipo para que lo entrevistáramos, y como yo sabía inglés, pues yo tenía que estar en el grupo entrevistado. Y era el que hizo Judas en la película, un actor negro que hizo el papel de Judas en la película de Jesus Christ Superstar, donde Ted Neely hacía el papel de Cristo. Entonces mi primera entrevista en la vida fue con el señor que hacía Judas en Jesus Christ Superstar, y eso pues, te vuelve blando hacia Jesus Christ Superstar. Me gusta como musical de la época mucho más Hair, pero yo soy un enamorado del cine musical de los años 40. A mí dame a Eleanor Powell bailando y yo soy el tipo más feliz del mundo. A los hermanos Robinson, a Ginger y Fred, a todos los grandes, a Donald O'Connor, por favor, uno de los mejores bailarines que Cantando bajo la lluvia se roba la mitad de la película. Dame a los grandes musicals de la época de oro del Hollywood, me encantan. Un esfuerzo enorme, talento por todos lados. El peor bailarín de allí era mejor bailarín que la mayoría de los bailarines que hay en la actualidad. Así de los del coro me refiero, ¿no? No me estoy refiriendo a Leslie Caron, que venía del ballet, o a Eleanor Powell, que siempre fue la mejor bailarina de tap del mundo, o el ser humano que mejor bailaba tap en el mundo, porque como decía Fred Astaire, le daba miedo, porque era muy masculina. No, era totalmente femenina, lo que pasa es que bailaba igual que tú, o mejor, en algunos casos. Ese es el cine musical que a mí siempre me ha gustado. Una de mis películas favoritas de toda la vida es There's No Business Like Show Business, donde está Donald O'Connor, Dan Daly, Marilyn Monroe, y ¿cómo se llama ella? Ay, Dios mío, la cantante. Olvido los nombres, pero lo voy a poner aquí en el segmento. Por supuesto, es una de mis películas favoritas de toda la vida. Cantando bajo la lluvia, Un americano en París. Ese cine y el cine anterior en blanco y negro, eso es lo que más me gusta.